te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Una propuesta de comunicación política que nos invita a la reflexión, al intercambio, a informarnos sobre temas de actualidad, también sobre temas de mediano y largo plazo. En el programa de hoy vamos a estar abordando asuntos vinculados a la educación, educación en contexto de neoliberalismo y de ley de urgente consideración. LUC, Educación y Neoliberalismo, titulamos este programa, al que invitamos a Pablo Martínez y a Elvia Pereira a compartir reflexiones sobre estos asuntos. Pablo es doctor en Educación, es profesor titular del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y Elvia es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria, y además ha sido recientemente elegida secretaria general del PIT-CNT, quizás la primera secretaria que ha tenido el PIT-CNT, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver con esta ley de urgente consideración tan polémica, tanto por su forma como por sus contenidos, que viene siendo objeto de debate, bueno, que ha sido puesta entre paréntesis, por lo menos en 135 de sus artículos, a partir de la iniciativa de someter a referéndum estos contenidos, y que aborda un montón de temas cruciales del país en un asunto sin precedentes, por lo menos para una ley de urgente consideración, de haber metido dentro de esta opción que ofrece nuestra Constitución de la República una cantidad tan grande de cosas que no condicen con el criterio, con el espíritu del legislador cuando se laudó este tema, y que altera, modifica más de 25 textos legales del país, incluyendo varios códigos, incluyendo varias leyes orgánicas, ley orgánica de la universidad, ¿no? que tantas veces se ha discutido y se ha ido con cuidado, ¿no? Miles y miles de horas de trabajo legislativo, parlamentario, jurídico y político que han sido transformados en forma por demás rápida, ¿no? En un proceso que duró apenas unos días, ¿no? con unas sesiones de audiencia para recibir a la población de unos 15 minutos por delegación, ¿verdad? Y que dentro de esos temas toca asuntos muy, muy sensibles de la educación pública, y sobre los cuales los invitamos a reflexionar. No sé por dónde empezamos, si quiere arrancar Pablo o Elvia. Adelante, Pablo. Elvia, por favor. Viste, ninguno de los dos. Bueno. Buenas noches. Bueno. Mucho gusto. Solamente como para arrancar me gustaría compartir una reflexión, y es en términos de por qué era necesario, considerado por algunos, una ley de urgente consideración con estas características. ¿Por qué? ¿En base a qué? Si nosotros nos contextualizamos en educación y nos retrotraemos no mucho tiempo atrás, ninguno de los televidentes ni ustedes habrán dicho o dirán que no han escuchado la educación está en crisis. Hay crisis en la educación. Eso se escuchó una vez, otra vez, otra vez, y eso era sistemático en cada lugar, en cada ambiente, menos en los centros educativos. En los centros educativos donde asistimos los docentes, donde asisten las familias, donde asisten los estudiantes. Allí no se hablaba de crisis de la educación. ¿Pero por qué no se hablaba de crisis de educación? No se hablaba de crisis porque no existía tal crisis. Sí, cosas para transformar, sí, cosas para cambiar, sí, cosas para mejorar, pero crisis no existía. Ahora basta con mirar un poquito más ampliamente y hacer una mirada más amplia de lo que es el mundo. Allí donde estos modelos
neoliberales están imperando en determinados países. También tuvieron este discurso sistemático que fue calando en cierta parte de la población y que hizo que muchas y muchas uruguayas y uruguayos dijeran la educación uruguaya está en crisis. No sé si compartís, Pablo, pero yo creo que esto ya lo hemos intercambiado en algún otro lugar y es realmente así. No es ningún descubrimiento, ni que haga yo, seguramente no lo habrás hecho tú tampoco, pero esto es sistemático. Esto fue sistemático y dio pie a esto nefasto como es la ley de urgente consideración. Sí, coincido, Elvia. Digamos que hubo un proceso de escandalización de la opinión pública. Los procesos de escandalización de la opinión pública, como bien decía, son propios de estrategias políticas que pretenden transformaciones. En general son transformaciones en un sentido liberal conservador, ¿sí? Que sistemáticamente ponen en tela de juicio procesos educativos, procesos sociales en términos amplios. Y hay un trabajo muy sistemático de redes sociales, medios de comunicación, ¿no? De repetir como un mantra la crisis de la educación, ¿no? Y se naturalizan ciertos conceptos, ¿no? Entonces yo les sumaría en esta movida, digamos, liberal conservadora, a la idea de la educación está en crisis, le sumaría la idea de la solución a esta crisis es una solución que proviene del ámbito de lo privado, ¿no? Debemos tener soluciones privadas para los problemas públicos, porque finalmente lo que ha fracasado, lo que está en crisis, ¿qué es? Es la educación pública. Y lo que se establece finalmente es una disputa en torno a qué vamos a entender por educación pública. Creo que hoy vamos a conversar o a intercambiar sobre esto, pero quería dejar como esta nota, en esta misma línea convergente con lo que decía Elvia, ¿no? Lo que se establece, lo que se busca poner claramente sobre la mesa es, bueno, la educación está en crisis, es una crisis de la educación pública, los modelos privados funcionan, necesitamos soluciones privadas para los problemas públicos. Y ahí vienen las estrategias luego legislativas, como lo que estamos conversando. Es muy interesante lo que plantean entre los dos, porque cuando Elvia empezó a hablar yo empecé a pensar, ¿cómo que la educación no está en crisis? Yo escucho permanentemente que la educación está en crisis, es algo que uno no tiene incorporado. Uno se levanta y dice la educación está en crisis, ¿no? Escucha eso. Ahora, cuando hacemos este viaje que estás proponiendo vos a través de, bueno, pero si está en crisis, ¿en dónde está en crisis y cuál es la solución? Y el problema se desplaza a que no es un problema esencialmente de la educación, sino de lo público, y que el problema de lo público se arregla con lo privado. Entonces ahí empezamos a ir a un terreno más conocido, ¿no? A un terreno capaz que más generalizado, ¿no? Capaz que no abarca solamente la educación, y que en ese sentido podemos también reconocer que se ha bajado mucho la guardia, ¿no? En este plano, en lo que significaría caracterizar, ¿no? Por ejemplo, cuál es la crisis de la educación y en qué medida las soluciones propuestas podrían atender la supuesta crisis de la educación, pero para eso habría que caracterizarla, ¿verdad? ¿Cómo caracteriza esta corriente, esa crisis de la educación? Yo diría que hay dos elementos sobre los cuales se ha insistido machaconamente. Uno está muy en línea con las reformas educativas globales, que es el mirar los indicadores que producen las evaluaciones estandarizadas de educación, básicamente las que provee la OECD, o sea, las pruebas PISA, que son un gran instrumento, digamos, a nivel global de diagnóstico de los sistemas educativos, ¿sí? Pero también son un gran instrumento de un uso político de esos diagnósticos. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que uno ha escuchado insistentemente no es el argumento de, bueno, Uruguay en el contexto de América Latina está en una posición destacada en estas pruebas, posición que ha mantenido desde la primera edición en la que participamos, que es el 2003, ¿sí? Hay movimientos que son muy pequeños, porque a veces parece que fuera la tabla de las eliminatorias, ¿no? Bajamos 2 puntos en lengua. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada.
quiere decir que estamos en una posición similar. Pero no se pone el acento ahí, sino que se va a la comparación con los resultados de quienes están mejor. Bueno, está muy bien, me parece bien esa comparación. Ahora, no nos podemos sacar de contexto, ¿no? Nuestro contexto es este. Pero lo segundo que se señala, y se señala machaconamente, que es un elemento, digamos, que por supuesto hay que atender, lo que pasa es que se lo pone en un marco absolutamente catastrófico, es lo que se ha definido como la brecha de aprendizaje, ¿no? La diferencia entre los resultados educativos de quienes tienen peores niveles sociales, culturales, económicos y quienes tienen los mejores, ¿sí? Y de ahí se saca una conclusión de, bueno, que también estamos en crisis. Y esto lo que muestra son tendencias estructurales de los sistemas educativos, ¿sí? Sobre las cuales hay que intervenir, pero que están muy lejos de mostrar una situación catastrófica. Ahora, esas tendencias estructurales, de una manera u otra, ¿develan que la educación está en crisis o que existe una separación y una polarización en los rendimientos educativos que tienen un reflejo calcado de la estructura social prácticamente? Absolutamente. Pero además ese recorte no separa privados y públicos, al revés, prácticamente que las novedades que hay sobre ese asunto es que aquellos pocos, pero en el fondo aquellos privados de bajo contexto social, ¿no? Socioeconómico, comparten el mismo tipo de rendimiento, y los de alto contexto socioeconómico, públicos y privados, comparten rendimiento. Comparten. Porque los mismos fundamentos que se usan para enunciar la crisis podrían usarse para disolver o por lo menos para diagnosticar mejor. En ese sentido es que uno señala el uso político, ¿no? El uso político en el sentido de escandalizar la opinión pública. ¡Qué desastre esto! Quitado nuevamente de contexto, porque vos lo pones en contexto el dato y decís, bueno, tiene que ver con un conjunto de cuestiones que la sociedad evidentemente tiene que avanzar y tiene que producir, no es exclusivamente un problema de la educación. Sin embargo, aquí se recorta de ese contexto más amplio y se pone como un problema exclusivamente de la educación. Y tampoco se entra muy en detalle, ¿no? Digamos, se ve esto en términos generales. Y el otro punto, y cierro con eso, al que se recurre insistentemente, es el de los niveles de egreso en la enseñanza media, ¿sí? Son dos argumentos lo de la crisis de la educación, no hay más. El segundo es, bueno, estamos retrasados con respecto al continente en los niveles de egreso de la enseñanza media, lo cual, como siempre, es una media verdad, porque efectivamente estamos retrasados. Ahora, si vos cruzás ese dato con que nosotros en las pruebas PISA tenemos resultados equivalentes con el resto de los países de América Latina, entonces lo que sucede es que nuestra estructura institucional dificulta más que los estudiantes culminen el ciclo educativo. Pero no es un problema estrictamente esto, ni de los jóvenes, ni del nivel educativo, es un problema casi, te diría, de los mecanismos, de las formas de evaluación. Entonces, esto es un problema que tiene que ver con cómo vos pensás el diseño del sistema educativo. Está muy lejos de denunciarte una situación de catástrofe. Viste que en educación es muy difícil pensar la educación si la sacamos de contexto y lo miramos desde una sola dimensión. Educación hay que mirarlo en la globalidad, con todo lo que involucra, desde que el niño ingresa a la educación formal, o por lo menos lo que nosotros entendemos por educación formal, y después a lo largo de toda la vida. Es impensable, disculpen la recurrencia, que se piense en educación sin pensar en salud, en alimentación, en vivienda. Es impensable, pues esto se hace. Y esto se hace como una estrategia para colocar a la educación en estos lugares, si te despiertes de mañana y escuches que estamos en crisis la educación, y te acuestes y la vuelvas a escuchar. Sobre el final del programa vamos a discutir sobre esta idea de que con educación se podría salir de la pobreza y todas esas otras cosas que son un corolario, en el fondo, de este ejercicio. Pero bueno, ahora tenemos que hacer el primer corte y volvemos en el segundo bloque a discutir específicamente, dado que se supone que hubiere una crisis, ¿qué propone la LUC para hacer con esa crisis y qué resultado podríamos esperar de ello, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida en el segundo bloque de Último Bondi.
en el segundo bloque de Último Bondi, tratando el tema de educación, neoliberalismo y ley de urgente consideración. Nos habíamos quedado en el primer bloque en un primer análisis sobre una crisis que se presenta, una situación que se presenta como crisis ante la sociedad, hecho políticamente recurrente y de larga data, que desemboca en la necesidad entonces de soluciones, ¿no? Y ahora venimos a discutir qué nos propone la LUC para solucionar la crisis. Ciertamente. La propuesta es hija del diagnóstico, ¿no? Entonces, si el problema es el problema de la educación pública y las soluciones son soluciones privadas, bueno, hay algunas cuestiones que van por ese lado. Ahora, hay, digamos, varios elementos que capaz que podemos ir desgranando con Elvia. Sí, claro. Uno me parece que es directamente una afectación profunda de la estructura institucional de la educación pública, ¿no? El lugar de la educación pública en la legislación al punto tal de que se elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y se pasa a definir la estructura institucional como Sistema Nacional de Educación. Es que no se esconde eso. Eso sí está en la letra. ¿Pero eso qué significa? Eso lo que significa en la práctica, yo te diría, por un lado, simbólicamente, ¿no? El lugar central que hasta el presente en la estructuración de la educación en el Uruguay tenía la existencia de un Sistema Nacional de Educación Pública, con lo cual vos lo que estás queriendo decir es una estructura institucional consolidada con sus propias lógicas y con forma de sistema, ¿sí? Que se diferencia de la estructura privada, que es complementaria, que es por supuesto necesaria, está dentro de nuestro ordenamiento legal y nadie está poniendo en discusión. Lo que significa esto entonces en la práctica es que disolvemos esa centralidad de la educación pública y lo que estamos definiendo de algún modo es que el Estado da un paso atrás, renuncia a tener un sistema que pone a la educación pública en el centro y dice, bueno, yo soy un actor que no debo organizar mi propuesta desde este punto de vista, sino abrirla al conjunto de los actores. Esto quiere decir, el conjunto de los actores son también los actores privados, en un pie de igualdad. Eso exactamente forma parte del modelo distinto donde el Estado deja su lugar de garante de esos derechos para permitir a otros actores en ese pie de igualdad de tomar esa responsabilidad que históricamente ha tenido el Estado uruguayo. Esto es lo que trasciende, eso es lo que está en la Ley de Urgente Consideración en Educación. Y el oyente o el televidente podría decir, ¿y eso es malo? Claro. Porque esa pregunta está. ¿Y ¿Cómo no? por qué eso es malo? ¿Es malo si también hay privados que pueden brindar el servicio educativo? Si hoy la educación pública está tan en crisis, el privado podría hacerlo. Entonces hay que preguntar y preguntarse también si la historia del Uruguay a nivel público da cuenta realmente de una necesidad de desestructuración tal de un sistema para pasar a hacer esto, que es como una especie de coordinación donde ya llevamos 2 años, o casi 2 años, y no se ha reunido nunca. No ha habido una sola convocatoria, a lo que va desde que esta ley está aprobada. Se ha disuelto lo público, pero no se ha constituido esta nueva entidad. Claro. En la práctica. En la práctica no. Se ha disuelto lo público. En la la coordinación del práctica sistema se han público. disuelto muchas cosas, entre ellas el Sistema Nacional de Educación Pública. Entre otras cosas, cómo se conforman los distintos estamentos o subsistemas de la educación pública, que se disuelven, lo que todos conocíamos como consejos. Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de UTU. Así lo concebimos durante tantos años. Estas entidades, ¿de qué tiempo datan? ¿De cuándo vienen? ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles son los antecedentes institucionales de esto? ¿Por qué existían, como quien dice? Claro, son constitutivos de un modo de entender la organización de la educación en el país, son centenarios. O sea,
se han ido constituyendo históricamente, han ido cambiando estructuras y demás, pero están absolutamente unidos, digamos, a la construcción institucional de la educación en el país. Por eso, estos cambios que produce la Ley 19.889 nos retrotraen, nos llevan a un escenario, y esto no es menor con lo que estamos discutiendo, un escenario pre-vareliano, antes de Varela. Esta situación, digamos, es la situación previa a Varela, en la cual vos no tenías constituido, digamos, un sistema educativo estatal, coordinado, centralizado. Eso es lo que se construye con la reforma vareliana, eso es lo que se desarrolla profundamente con el vallismo, que es parte de la identidad, de nuestra identidad nacional, se organiza institucionalmente, y es lo que teníamos organizado hasta el presente, digo, un proceso de desarrollo, de evolución, en esto de que las instituciones avanzan, evolucionan y van adquiriendo saberes, conocimientos, que se interrumpen drásticamente. Por eso esto no es una discusión con algunas reformas producidas en los últimos años o en las últimas décadas. Es una discusión con la idea misma de educación que tenemos los uruguayos. Por eso no es menor este cambio. Y esta ansia refundacional que tenemos arriba de la mesa no es nada menor. Y por eso preocupa profundamente, ¿sí? Porque es desarmar un proceso que históricamente vos fuiste construyendo y que te constituye como nación y constituye uno de los pilares de nuestro sistema democrático, la educación pública. Entonces, no son menores estos cambios y no es menor el estado que se va generando de situación proclive a reformas que incorporan aspectos mercantiles, porque una cosa va de la mano con la otra, que no quiere decir una privatización lisa y llana, vendamos las escuelas públicas, quiere decir generamos mecanismos para introducir formas de funcionamiento mercantiles en la educación pública. ¿Y en qué medida la idea, porque uno piensa la educación y uno preferiría pensar una política de Estado que tuviera cierta autonomía, como quien dice, una autonomía relativa del poder político, por lo menos para amortiguar, ¿no?, que los cambios de gobierno no sean catastróficos en asuntos que requieren de una acumulación secular a nivel institucional y de procesos de crecimiento y evaluación? ¿En qué medida este tipo de reformas introducidas en esta ley altera ese trayecto? Porque acá hay disolución de consejos, ¿no?, que de una manera u otra tenían una composición, ¿no?, que alimentaban a la decisión sobre la política educativa de una determinada forma, que pasan a no existir más, ¿no? Hay un desplazamiento o una injerencia, ¿no?, del gobierno central directamente en la educación mucho más fuerte, ¿no? Como que veo que hay un desplazamiento, en el fondo una cosa que se da en muchas otras áreas de la sociedad, ¿no?, y una irrupción de la política de gobierno directamente en las áreas. ¿En qué medida eso es de esta manera? Es profundo y es tal cual tú lo señalas. Se aleja cada vez más de que sea una política de Estado. Fíjate o fíjense, estos consejos, como los concebíamos, pasan a ser direcciones unipersonales, dependientes todas directamente, obviamente designadas por el gobierno de turno, dependientes directamente de un consejo directivo central, el CODICEN, donde allí, por más que se diga y se muestre que hay 17 miembros, un consejo de 17 miembros, pero guarda, porque de ellos solamente 5 tienen voz y voto, 5 tienen de los 17, los demás tienen voz, pero no tienen voto. Pero es de aquí, de esos 5 del CODICEN de la ANEP, 3 son designados por el poder de turno, por el gobierno de turno. Los otros 2 son designados por los docentes. En el Consejo Directivo Central, los otros directores generales pasan a ser gerentes. Lo que pasa es que esa palabra gerente, que sí ya estuvo previo a la LUC tras bambalinas, y por allí eso no cuajó, y bueno, quedaba mejor utilizar el de direcciones generales, que ya existía, a pesar de ser consejo,
cada uno de los desconcentrados. Y bueno, es esto, el alejamiento de una política de Estado y la vinculación directa con el gobierno de turno. Y esto es grave. Y esto es grave para la sociedad uruguaya. Esto es grave para el proceso histórico que lleva la educación pública uruguaya. Y bueno, y es lo que nos está sucediendo desde que está la LUC. Yo veo como que hay un cambio en el contenido de los conceptos relacionados con la autonomía, ¿no? La autonomía, que pasaba a ser un atributo general del sistema, ¿no? Ahora se toma como un valor específico para un centro de estudio, ¿verdad? Sin embargo, el sistema pasa a un estado de control político muy superior, ¿no? Entonces veo que esos niveles se mezclan y bueno, la gente se confunde mucho con estas cosas, ¿no? Porque por un lado se predicó durante mucho tiempo de la ineficiencia, ¿no? O los problemas de la crisis de la educación y por lo tanto se vendió el gerencialismo, ¿no? O sea, el formatos gerenciales de administración como algo que venían a solucionar la crisis, ¿no? Y eso que además venía de la mano de la famosa autonomía de los centros. Por lo tanto, hoy estamos ante una reforma que se presenta como más eficiente, ¿verdad? Y con más autonomía. Y sin embargo, de lo que nosotros podemos deducir, leyendo algunas otras líneas del texto, es que estamos frente a una injerencia del poder político histórica, que no se ha sopesado correctamente del lado de la sociedad en lo que significa la construcción de ciudadanía, la construcción de una sociedad democrática, ¿verdad? Apostando a una idea de que hay un formato de eficiencia que nos va a salvar, además de otro montón de problemas sociales que después vamos a ver que son un fetiche. ¿Puede ser que haya algo de esto por ahí? Sí, o sea, desde el momento, digamos, que vos le asignás al Ministerio de Educación y Cultura la responsabilidad de establecer dos documentos que están planteados en la LUC, ¿no? El compromiso de política educativa y el plan de política educativa nacional. Y en función del primero de estos, del compromiso de política educativa, vos estableces que las autoridades que van a hacer propuestas, las personas que van a hacer propuestas para integrar el Codicen, tienen que asumir como propio el proyecto que va a ser elaborado en el marco del Ministerio de Educación y Cultura. Ciertamente la idea de autonomía, en este sentido profundo que vos planteabas y que está fuertemente inscripto, digamos, en las formas que tenemos en este país de entender la educación, queda absolutamente afectada. Lo que vamos a tener aquí a partir de este momento es un Ministerio de Educación que marca las líneas, pero además selecciona a las personas que deben comprometerse a llevar esas líneas adelante. Entonces difícilmente podemos hablar de autonomía. Aquí simplemente lo que es una transmisión de un conjunto de decisiones políticas en el Poder Ejecutivo hacia quienes deben asumir la responsabilidad luego de tan simplemente implementarlas, ¿no? Sin ningún tipo de autonomía en cuanto a esa definición. Pero además, en el marco del Ministerio, a su vez se va a desarrollar el Plan de Política Educativa Nacional, que tenemos uno que ha sido presentado hace unos pocos meses por justamente el Ministerio de Educación, donde hay una escena, a mí me parece que es interesante cuando lo pensamos en términos de películas, ¿no? Escenas que vos decís, me acuerdo de tal película, aquella escena, bueno, podríamos acá quizás pensar en muchas. A mí de esta película me quedó la siguiente escena. El ministro de Educación y el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura entrando de forma solitaria, sin ninguna otra autoridad del sistema educativo, a entregar el Plan de Política Educativa Nacional en el Parlamento a la vicepresidenta de la República. Esa para mí es una escena fundante de este nuevo escenario. Esa es la foto. No había ninguna otra autoridad ni persona referida al sistema educativo presente allí. Y además estaba funcionando alguna ATD ese mismo día, ¿no? Por lo cual, esa foto, esa escena fundante, digo, para mí es muy clara, ¿no? Es justamente aquí viene el Ministerio de Educación a entregar su plan y nadie más tiene que estar aquí. Los demás luego implementarán. Me trae por analogía a decir que el sistema educativo soy yo, ¿no? C'est moi. C'est moi. El sistema educativo c'est moi. Bueno, hay algo de una pretensión, yo te diría, no sé si monárquica, pero muy fundacional y muy atado a ciertas personalidades.
Yo creo que eso está presente. Hay un dejo autoritario en un conjunto de líneas que atraviesan todas las políticas que, bueno, vamos a abordarlo. Perdona, pero justamente lo que muestra esto es que no hay debate. No se debate. ¿Por qué no se debate? Porque hay una sola perspectiva. Perdona, pero me quedó picando decir eso. Lo vamos a abordar ahora en el tercer bloque de Último Bondi. Estamos discutiendo neoliberalismo, educación y ley de urgente consideración. Ya volvemos. Volvemos con este tercer bloque de Último Bondi y continuamos esta discusión que nos quedó un poco trunca por razones de tiempo sobre el debate, ¿no? Sobre el debate sobre la educación, sobre la ausencia del debate de la educación, sobre la imposibilidad de discutir que se plantea en estos escenarios de política en esta nueva gestión de este gobierno. No solamente quiero recordar de que acá hubo muchas discusiones que no se dieron, ¿no? Muchos espacios muy necesarios, que venimos de un año 2020 catastrófico, donde la sociedad reclamó espacios para discutir, para construir consensos nacionales, para construir apoyos a la emergencia, que se ha llamado a discutir desde las organizaciones sociales para atender la emergencia social. No solamente la educación no se discutió, no se ha discutido nada, pero le quiero dar un giro un poco más general a esto, porque en realidad los trazos principales, ¿no?, de esta política que se está imponiendo a través de la ley de urgente consideración, pero no solamente, porque esto viene muy atado a una ley de presupuesto, a una ley de rendición de cuentas restrictivas en el gasto, muy claramente restrictivas en el gasto, con recortes sustantivos en la educación, sobre lo que uno se pregunta cómo se va a arreglar la tal crisis, ¿no?, con estas cosas, ¿no?, porque algún día va a haber que rendir cuentas sobre las cosas que se están haciendo. Pero esto tiene algo más general, ¿no?, algo muy ideológico, de modelos que se han impuesto también en el mundo y que se vienen discutiendo a lo largo y ancho, en este caso de Latinoamérica, con un resurgimiento fuerte, ¿no?, de ideas mercadistas, por decirlo, ¿no?, de centralidad de mercado, de reducción de Estado y demás cuestiones, y de las cuales, bueno, la educación está en el medio siempre y no tiene cómo escaparse. Unas cosas porque sirve como excusa para justificar los procesos sociales que no llegan, ¿no? Yo, que vengo más de lo social, estoy cansado de escuchar esta idea de que vamos a sacar a la gente de la pobreza con educación, ¿verdad? Pero es parte de un relato a desarmar, o por lo menos a analizar, ¿no? Y que bueno, les he hecho una mezcla muy grande de cosas, no se las dejo fácil, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos les voy a dar la libertad de que vayan por donde quieran. Sí, yo me voy a permitir ir por lo que nos falta, y es la participación. Me parece que es algo que caracteriza a un tipo de modelo, y la ausencia de participación caracteriza al otro. Tú decías claramente autoritarismo, verticalidad. Este es el modelo que se impone con la LUC. Hoy nos quieren hacer creer que hay expertos discutiendo sobre educación, por lo cual se discute. ¿Está bien que discutan expertos? Sí. ¿Está bien que la sociedad discuta educación? Sí. Está bien, claramente. Lo que no está bien es que los únicos actores que faltamos a ese debate
por llamarlo de alguna manera, somos los docentes o las docentes. No estamos ahí, no estamos ahí. Se nos dice, no digan eso, son injustos. Miren el mapa de ruta, que es público, hay que ver el mapa de ruta, en qué lugar del estamento, de la escalera, de la participación o pseudo participación aparecemos los docentes. Cuando hay una estructura de asesoramiento técnico-pedagógico a través de las asambleas técnicos docentes, que no fueron ni siquiera por el costado les pasó todo esto. Y la reforma curricular que se está elaborando, que las grandes líneas ya están, tampoco están con la participación. Entonces, yo creo que esto de no participar es una reforma de expertos. Ya se han visto Toda varios, ¿no? la educación es de expertos. Me parece que la columna vertebral pasa por eso, porque un gerente y no un sistema colegiado. ¿Por qué no colegiado? ¿Por qué tiene que haber un solo gerente, un solo director general, que tiene la verdad absoluta y tiene que gestionar solamente en soledad? Y bueno, me parece que eso tiene un denominador común y que lo hace esta ley de urgente consideración. ¿Por qué? Muchas veces se nos preguntan, ¿por qué queremos participar como ciudadanos? Porque es la esencia del ser humano, de la construcción de ciudadanía, de estar en los espacios, del intercambio, de construcciones colectivas. Esto no te lo habilita, absolutamente. Te habla de libertad. Y ahí es otro elemento que se lo voy a dejar al profe. Muy interesante. ¿Qué centro le levantaste? Le levanté el centro. Y en esto de la libertad es interesante, digamos, porque primero quisiera discutir previamente el hecho de que sea una reforma de expertos, porque a mí me parece que lo que hay es un elenco que desconoce buena parte de las lógicas de la educación pública. Entonces quizás sea una concesión hasta demasiado generosa, es decir, es una reforma de expertos. Y nosotros hemos escuchado algunos planteos, por ejemplo, yo creo que uno que rompió los oídos y los ojos fue uno vinculado a la relación entre la genética y los resultados educativos de los estudiantes. Sí, un comentario muy experto. Un comentario muy experto, ¿no? Entonces, digo, bueno, es una reforma inconsulta en la que no se participa desde actores de la sociedad civil, totalmente de acuerdo. Lo otro, habría que pensarlo o habría que verlo un poquito más. Pero además hay otra característica que no es solamente la no participación, sino la descalificación. O sea, yo no tomo en cuenta la palabra de los actores docentes, pero además los descalifico, ¿no? Digamos, no debo abundar en demasiados ejemplos con respecto al caso de los docentes de San José, digamos, sobre dos de las cuales se está planteando el último extremo, digamos, que tenemos en la función pública de sanción, que es la destitución, ¿no? Por sacarse una foto en una institución en la cual no había estudiantes, que se podría dar una discusión eventualmente sobre la situación. Ahora, que eso amerite destitución, habría que explicarlo, ¿no? Porque lo que dice la ley es ineptitud, omisión o delito. ¿Estamos queriendo plantear que es un delito esto? Bueno, entonces, en la cuestión de la libertad, ¿libertad para qué? ¿No? La idea de la libertad responsable. El concepto de libertad que está fuertemente anclado en este paradigma, que yo insisto que es ultraliberal y también es profundamente conservador, es la idea de como hubiera dicho hace mucho tiempo, como dijo Margaret Thatcher, no existe la sociedad, existen los individuos. Y yo creo que esto sería suscrito por muchos de los impulsores de estas reformas y de estos cambios. Entonces, la libertad es una libertad del individuo, ¿sí? Y es una libertad del individuo para ir por sus propios logros, que se ata con la cuestión del emprendedurismo, el sujeto emprendedor. Entonces, uno es libre de emprender. Esto que trae colorario, bueno, el Estado se va a retirar, ¿sí? ¿Y qué instala? Esta libertad responsable, etcétera, instala la competencia, claramente. Y hay varios artículos de la Ley de Urgente Consideración que instalan la competencia. Nos han llamado a muchos de nosotros, a mí particularmente me ha pasado en estos días que estamos grabando este programa, mentirosos.
mentirosos por decir que hay componentes de privatización en la LUC que tienen que ver con mecanismos mercantiles, ¿sí? Y que entonces fomentan la competencia, asimilando el funcionamiento de la educación al funcionamiento de un mercado. Y yo voy a nombrar solamente un artículo, a ver si yo miento, y ustedes me pueden ayudar. Artículo 198 de la LUC, posibilidad de cambio del estatuto del personal docente, ¿no? Le dicen, 193, perdón, 198 no, 193. Lo que le dicen a la ANEP, ustedes se pueden dar un nuevo estatuto, le ponemos algunas condiciones. Por ejemplo, podrán verse mecanismos que los propios consejos o inclusive los directores de los centros podrán seleccionar el personal que trabaja en un centro educativo, contratarlo y despedirlo, el director. Entonces, miento yo si digo que esto es un mecanismo de corte gerencial, que le asigna al director una función gerencial. Otro inciso, digamos, el artículo 193 establece, se podrán establecer compensaciones para los docentes, entre otras causales, por el logro de las metas de la política educativa. ¿No? Entonces yo soy docente de X asignatura, si logro las metas de política educativa, si se aplica la LUC así como está planteado, me podrían dar una compensación salarial. Miento yo si digo que este es un mecanismo de mercado que está premiando el trabajo docente en términos de su productividad y que se aleja además del principio de que a igual función corresponde igual remuneración, que es un principio central del derecho público. Yo estoy mintiendo. Sinceramente, me parece que no. Uno puede decir, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo que paguemos por productividad en la educación. Y entonces, si tal maestro logró tales niveles, pero que se diga y que se discuta. Pero en esto de que no se debate, no hay participación y además se descalifica toda opinión que sea crítica, bueno, realmente el conjunto es un conjunto que a mí me parece afecta profundamente la democracia y el debate público. Y esto es lo que los uruguayos tendríamos que poner sobre la mesa. Se está afectando la calidad del debate público y la calidad de la democracia. No, es un costo muy caro el que estamos asumiendo por sostener estas reformas. Y esto no tiene que ver ni siquiera con si uno entiende que habría que promover la educación privada o si uno tiene tal o cual posición. Es un tema básico de convivencia democrática. Es por eso para mí esto es muy complejo y muy grave lo que tenemos entre manos. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más? Quiero complementar lo que dice Pablo, permiso. Por favor. Es complejo, es grave y es muy complejo de llegar a explicarlo, porque muchas veces nos pide la gente que expliquemos artículo por artículo. En educación no podéis mirarlo artículo por artículo, tenéis que mirar el conjunto, el concepto y por dónde vienen. Por eso es necesario que el referéndum, que la gente vote sí a este referéndum. Por estas cuestiones que hablamos acá y por un montón más que seguramente los habrán conversado en otros programas. Pero es necesario que la gente, que el televidente entienda y el ciudadano también, que nadie tiene la verdad absoluta, la verdad revelada, y nadie tiene derecho a taparte la boca. O peor aún, a limitar tu pensamiento, tu juicio crítico. Muy bien, Totalmente. Nos hemos quedado con las ganas de discutir unas cuantas cosas, surgieron asuntos bastante profundos, ¿no? Sobre, la tan mentada libertad, la pregunta que uno se hace en algunos otros aspectos también de la LUC, ¿la libertad de quién? ¿No? Cuando hablamos de la libertad financiera, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la libertad de poder elegir, ¿no? Son muchas las cosas que aparecen y que esperamos que puedan ir dándose en estos ciclos de intercambio acá en relación a esta discusión de la LUC, pero también en la sociedad en general, porque son muchas las crisis que nos hemos comido y que de una manera u otra hay que rediscutir, y también muchas las promesas que se han hecho de soluciones mágicas, ¿no? De hipótesis, ¿no? Uno dice, ¿y cómo se va a solucionar esto? Recortando el presupuesto de la educación, con menos horas docentes, ¿no? Sin políticas de consideración sobre la opinión que tienen los docentes en esto, en un asunto tan complejo, ¿no? Y tan necesariamente
sistémico y nacional, ¿no? Es decir, como que es muy difícil pensar que se pueda transformar la educación llevándose puesto al cuerpo docente, a los actores en general, y proclamando en función de eso la libertad, la eficiencia y un montón de cosas más. El tiempo ayudará a hacer algunos juicios. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y bueno, los invitamos a seguir esta discusión en otros planos. Nos cortamos por hoy, nos vamos en este programa de Último Bondi tratando educación, liberalismo y ley de urgente consideración. Nos volveremos a ver en otro programa próximamente tratando otros temas de actualidad y de relevancia política. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa.